Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, Infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Diplomado en Juicio de Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es José Abel Vázquez Villalobos, soy director de la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Roque Estrada Reynoso en Zacatecas y estaré con ustedes moderando la sesión de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá 15 minutos después de que inicie la sesión a fin de recibir sus preguntas para el disertante. Para poder visualizarlo, por favor de actualizar la página del navegador. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del maestro Cristian Giovanni Sandoval Ochoa, secretario de Estudio y Cuenta adjunto a la ponencia del señor ministro Javier Lainez Potisek, quien expondrá el tema Análisis de sentencias de amparo contra leyes, el cual corresponde al módulo cuarto, Vías del Juicio de Amparo. A continuación me permito dar lectura a una breve síntesis curricular de su amplia trayectoria profesional y conquistas académicas. Es servidor público con 11 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con diversos diplomados y es maestro en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En su trayectoria profesional ha formado parte de distintos órganos jurisdiccionales como juzgados de distrito, tribunales colegiados, y ambas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito académico, ha participado como disertante junto a magistrados de circuito y jueces de distrito e impartido clases en distintas universidades del país. En su paso por la primera sala, participó en el desarrollo jurisprudencial de derechos como presunción de inocencia, libertad de expresión, cultura, propia imagen y libre desarrollo de la personalidad. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del señor ministro Javier Lainez Potisek y se especializa en el desarrollo de doctrina jurisprudencial de derechos como acceso a la información, datos personales, vida privada, medio ambiente, Internet y acceso a nuevas tecnologías. Dejo la palabra al maestro Cristian Giovanni Sandoval Ochoa. Adelante, maestro. Licenciado Abel, primero que nada, pues muchas gracias por tan amable presentación. Como la vez pasada, igual vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte y a la Presidencia de la Suprema Corte, quienes, pues con todo el esfuerzo que ustedes ya han visto, están llevando a cabo con mucho éxito este diplomado del juicio de amparo.
Dicho eso, bueno, pues ahora nos toca la segunda sesión de amparo contra leyes, esta vez a través del análisis de sentencias de la Suprema Corte, casos concretos, vamos a ver dos en específico. Uno es el amparo en revisión 482-2014, ambas resoluciones son de la primera sala. El segundo es el amparo en revisión 581-2012. Antes de comenzar, quisiera un poco transmitirles, comunicarles por qué razón es que elegí estas dos sentencias para explicar en este módulo. La primera, el amparo en revisión 482-2014, es una sentencia en donde la primera sala analizó la constitucionalidad de un tipo penal en el estado de Chiapas. Y bueno, elegí esta resolución como ejemplo porque regularmente en el amparo contra leyes, como lo habíamos platicado la vez pasada, uno de los temas más álgidos en su discusión es la clasificación de leyes, si es una ley autoaplicativa o si es una ley heteroaplicativa. En esta sentencia, parte de los antecedentes procesales fueron que el juez de distrito sobreseyó el amparo indirecto promovido por, ya verán más adelante, una persona que formaba parte o que forma parte, no sé que actualmente lo haga, pero en ese momento formaba parte de la organización Artículo 19, y bueno, lo sobreseyó porque él consideró que la ley que estaba impugnando, el artículo concreto que se impugnó, era una ley, un artículo heteroaplicativo. La primera sala reclasificó esa, pues valga la redundancia, esa clasificación, y entonces procedió a estudiar la constitucionalidad del artículo impugnado. Esa es principalmente la razón por la que elegí esta resolución, pues porque quería poner en evidencia cómo es que si en la teoría es difícil utilizar las herramientas conceptuales para clasificar las leyes, en la práctica, pues todavía hay muchas dudas. En este caso, pues un juez de distrito consideró que la ley debía ser clasificada de cierta forma y la Suprema Corte entendió que la ley debía ser clasificada de una manera distinta. Entonces, un poco eso es lo que quise, bueno, más bien esa es la intención a la hora de elegir esta sentencia, exponer cómo es que el tema es muy complejo y una vez ya teniendo el caso concreto para analizar, pues también hay muchas dudas, se genera mucha discusión, no tenemos posturas completamente claras, de modo que si en la teoría les pareció complicado internalizar la distinción con base en las herramientas conceptuales que ya platicábamos, pues en la práctica todavía hay otros problemas que también tienen que ver con la clasificación. Entonces, eso por cuanto al amparo en revisión 482-2014. El amparo en revisión 581-2012, que es la otra sentencia que vamos a ver, la elegí porque me parece que es un caso muy interesante donde la Suprema Corte analiza la constitucionalidad de un artículo, utiliza una técnica que muy pocas veces utilizan los tribunales constitucionales para proteger derechos fundamentales, ya lo veremos. Esta es una sentencia que dentro de la clasificación de sentencias podríamos decir que es de interpretación manipulativa. La Suprema Corte en este caso manipuló el texto de la ley, no nada más analizó su constitucionalidad, sino una vez que terminó ese ejercicio, manipuló el texto y lo hizo con una única intención, que era proteger los derechos fundamentales de la parte quejosa. Estas son las dos sentencias que vamos a ver. Yo espero que tengamos un poco más de tiempo que la vez pasada para tener interacción entre preguntas y respuestas. Y pues la idea es que pues
me hagan llegar a través de la plataforma, pues el mayor número de dudas que tengan, pues con la finalidad de que haya un poco más de interacción que la ocasión pasada y pues se vayan con el menor número de dudas posibles. Algunas las responderemos como la ocasión pasada y algunas otras quizá pues ampliaremos las dudas porque al final del día un poco, pues más bien parte del ejercicio profesional de nosotros los abogados, pues no tiene resultados concretos, no tiene resultados únicos, perdón, sí tiene resultados concretos, pero no son únicos resultados, de modo que, pues dependiendo de la visión con la que se vea el problema, es la resolución o la solución que le vamos a dar al tema en concreto. Entonces, pues ya, dicho todo ese preámbulo, vamos a pasar a analizar las sentencias. Primero vamos con la de el tipo penal. Amparo en revisión 482-2014. Es una sentencia de la primera sala. Primero vamos a ver un poco los antecedentes, cuál es, en ese caso, cuál fue la autoridad responsable, las autoridades responsables, los actos reclamados, qué resolvió el juez de distrito en ese caso en específico, cómo es que la Suprema Corte conoció de este amparo en revisión. Esto ya lo vieron un poco en el módulo de recursos, pero retomaremos algunos aspectos, pues, digamos, importantes para que quienes nos están escuchando, están tomando el diplomado, que no están tan familiarizados con las reglas de competencia de la Suprema Corte para conocer amparos en revisión, los conozcan, tengan una herramienta útil para que sus asuntos exitosamente lleguen a la Suprema Corte. Y una vez hecho eso, vamos a comentar el estudio de fondo de la sentencia y pasaremos a la siguiente. ¿Ok? Entonces, dentro de los antecedentes de este asunto, tenemos que es una persona que en ese momento era la oficial del programa de derecho a la información en la Organización de Defensa de los Derechos de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, de artículo 19, promovió una demanda de amparo indirecto. ¿Sí? Obviamente, pues la demanda se presentó ante un juez de distrito y en esta demanda señaló como acto reclamado el decreto 193, por el cual se reformaba el artículo 398 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas. Esta vez no les voy a transmitir ninguna presentación, pero para efectos didácticos les voy a leer el artículo que se impugnó con la finalidad, pues, de que ustedes tengan todo el mapa completo. Luego vamos a pasar a las autoridades responsables, pero aquí me interesa detenerme para que conozcan exactamente qué es lo que decía el artículo que se impugnó. Dice, artículo 398 bis, cito, al que obtenga y proporcione información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, con el propósito de evitar que el sujeto o los sujetos activos del delito sean detenidos, o para que puedan concretar una actividad delictiva en agravio de un tercero. Se impondrá una pena de 2 a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario mínimo. Este es el artículo que se impugnó. ¿Ok? ¿A quiénes señaló como autoridades responsables? Como lo habíamos comentado la vez pasada, en este tipo de juicios, al tratarse de una ley, un artículo que se encuentra dentro de una ley de carácter local, el quejoso, la quejosa, era una mujer, la quejosa señaló al Congreso del Estado de Chiapas, al gobernador del Estado de Chiapas, al secretario general de gobierno y al subsecretario de Asuntos Jurídicos. Aquí también me quiero detener un poco para, digamos, explicar algo que yo dije en la ocasión, en la sesión pasada. Yo comenté que regularmente en este tipo de juicios, amparos contra leyes, amparos contra normas generales, se reclama, digamos, una ley, ¿no?
y se le reclama principalmente a quienes son las autoridades del Estado encargadas de su promulgación y su publicación. En este caso, el Congreso del Estado y al gobernador del Estado de Chiapas. Adicionalmente, en esa ocasión les dije que también habían otro tipo de autoridades que podían ser señaladas como responsables, pero que tenían que combatirse vicios propios de su actuación. En este caso, se señaló al secretario general del gobierno y al subsecretario de Asuntos Jurídicos. ¿Por qué se le señaló como autoridades responsables? Al secretario se le reclamó el refrendo, la firma y la publicación del decreto. Al subsecretario no se le reclamaron nada en especial. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo es que si la persona únicamente se inconforma por el contenido del artículo, no hay necesidad de señalar al secretario general de gobierno y al subsecretario de Asuntos Jurídicos. ¿Por qué razón? Pues porque no se reclama vicios propios de su actuación. En este caso, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el juicio se sobreseyó respecto de estas dos últimas autoridades porque si bien sus actos eran existentes, no causaba ningún perjuicio a la parte quejosa. Entonces, ahí quería hacer ese pequeño paréntesis. Entonces, esas fueron las autoridades responsables. Retomo: Congreso de la Unión, gobernador del estado de Chiapas, secretario general del gobierno y subsecretario de Asuntos Jurídicos. Dependiente del secretario de Gobernación. Bueno, ¿qué fue lo que resolvió el juez de distrito? El juez de distrito, en audiencia constitucional, sobreseyó el juicio de amparo al estimar que el artículo impugnado, es decir, el tipo penal, era una norma general heteroaplicativa. Como lo recordaba, o sea, recordando un poco lo que platicábamos la vez pasada, solamente para refrescar esta parte, las leyes heteroaplicativas son aquellas que requieren de un acto de autoridad para que se actualice la afectación en la esfera jurídica de las personas. En este caso, el artículo que se impugnó con motivo de su entrada en vigor. Entonces, como tal, el artículo no había sido aplicado por ninguna autoridad. Entonces, el juez de distrito estimó que la norma tenía una configuración heteroaplicativa y en ese sentido, pues la parte quejosa no había demostrado contar con interés para impugnarla. En este caso, pues si el juez de distrito le requería a la persona que reclamara la ley con motivo de un acto de aplicación por parte de una autoridad responsable, quiere decir que o lo que buscaba era que la persona reclamara la inconstitucionalidad del artículo porque le iniciaron una investigación por haber obtenido y proporcionado información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, pues con el propósito de evitar que a algunos sujetos se les detuviera por la comisión de los delitos. Entonces, esto es lo que le pedía el juez de distrito a la persona. Pues evidentemente en contra del sobreseimiento decretado por el juez de distrito, la parte quejosa impugnó esa resolución, interpuso un recurso de revisión, el cual, conforme a la Ley de Amparo y al Acuerdo General 5/2013, correspondía conocer a un tribunal colegiado. Y esta es la parte donde me detengo un poco en lo de los recursos. Aquí, como ya lo vieron también en un módulo, cuando, según digamos, de conformidad con el Acuerdo 5/2013, cuando se interpone un recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito en audiencia constitucional que analizó la constitucionalidad de una ley local o, en su caso, sobreseyó completamente el juicio, que es este supuesto,
corresponde conocer a un tribunal colegiado. Ahora, existe, digamos, una excepción, por decirlo así, que es que si el asunto tiene características especiales que permiten fijar un criterio de importancia y trascendencia, la Corte puede ejercer su facultad de atracción. Y entonces conocer de asuntos que no le correspondería originalmente conocer. Este no es el caso. ¿Por qué? Porque originalmente la Suprema Corte conoce o conocía de los recursos de revisión interpuestos contra sentencias dictadas en amparo indirecto. A través de este acuerdo que he mencionado, que es muy probable que se vaya a cambiar con motivo de las actuales reformas a la Constitución, en este acuerdo lo que la Suprema Corte hizo fue delegar sus competencias y delegó la competencia para conocer de los recursos de revisión interpuestos contra sentencias dictadas en audiencia constitucional en las que se hubiese decretado el sobreseimiento del juicio, con independencia del tipo de ley que se impugnara. En este caso, además, se impugnó una ley local, lo cual también era competencia o es competencia derivada de los tribunales colegiados. Entonces, lo que hizo la Suprema Corte en este caso, conoció del recurso a través de una facultad que tiene, que se llama la reasunción de competencia originaria. Entonces, ¿qué hizo? Conoció de un asunto respecto del cual no le competía conocer porque delegó su competencia, pero hizo uso de su facultad de reasumir la competencia que originalmente le corresponde, derivada de la Constitución y de la Ley de Amparo. Entonces, en ese sentido, la Suprema Corte reasumió su competencia y conoció de este asunto. Ahora, vamos ya a entrar al estudio de fondo. La Suprema Corte en este asunto dijo que no contradecía al juez de distrito en cuanto a un nivel de análisis básico. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la Suprema Corte estaba de acuerdo en que la norma impugnada, al ser un tipo penal, desde la perspectiva del interés jurídico, efectivamente era una norma heteroaplicativa. Es decir, la Suprema Corte no estaba en desacuerdo con que se clasificara en ese sentido la norma. Pero lo que sí dijo la Corte, y lo dijo expresamente en esa sentencia, la primera sala, fue que rechazaba el análisis de la sentencia recurrida en el sentido de que el estudio del asunto y de la procedencia del juicio de amparo indirecto se agotara únicamente en esa fase. Es decir, que si la norma era una norma heteroaplicativa, entonces era necesario que la quejosa contara con interés jurídico. Si no contaba, entonces debía de decretarse su sobreseimiento. En eso la Corte estaba de acuerdo, pero dijo, ahí no terminaba el estudio del asunto. Todavía había que ver si la persona acudía al juicio con interés legítimo. Es decir, si la norma podía resultar autoaplicativa. La Corte dijo que como todo precepto penal, todos los tipos penales, pueden leerse desde dos perspectivas. Una es a partir de la sanción y otra a partir de la obligación primaria, dijo, de la obligación que impone la norma jurídica. Entonces, ¿cómo es que se tiene que realizar este análisis dependiendo de la perspectiva con la que se le vea? Para determinar si una persona tiene interés legítimo para impugnar una norma penal, desde la perspectiva del individuo, digamos, que observa que el precepto, que la norma le impone obligaciones, el juez debe realizar dos tipos de operaciones de evaluación.
Una es analizar la norma penal desde la perspectiva del tipo de obligaciones y aislar esa obligación específica, es decir, la de hacer o no hacer. Y dos, es determinar si la persona es destinataria directa de la obligación. Para así poder determinar a su vez si esa obligación es una razón para la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la norma es analizada desde la obligación que impone a las personas y la persona que impugna la norma es destinataria directa, el órgano jurisdiccional puede estar en posibilidad de determinar si ese precepto que se impugna es una razón para que la persona haga o no haga. Como yo les comentaba la vez pasada, todas las normas son obligatorias para todos, pero hay unas normas que, más bien, no es que haya unas normas, hay ciertas personas que por la profesión a la que se dedican, la actividad con la cual se ganan la vida, pues resienten una afectación de manera distinta. Y en ese sentido, pues la Suprema Corte lo que quiso decir es, pues que si la persona que acude al juicio de amparo a impugnar una norma, en este caso de tipo penal, se dedica a cierta actividad que hace que la norma o la obligación que impone la norma de hacer o no hacer sea directamente contra ella, directamente contra el grupo, entonces puede entenderse que la norma afecta la esfera jurídica de la persona desde una perspectiva de interés legítimo, es decir, afecta su esfera jurídica en sentido amplio. Respecto de este segundo paso en específico que la Corte determinó o que la Corte clasificó, la Corte dijo que además debían de verificarse otros dos aspectos. Uno es que la quejosa era destinataria de la obligación primaria y otra es que la estructura de la obligación de hacer o de no hacer es autoaplicativa y no heteroaplicativa. Si la obligación primaria es autoaplicativa y la quejosa resiente una afectación relevante jurídicamente hablando, entonces el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda de amparo indirecto debería de reconocer el interés legítimo. Pero vean otra vez cómo es que la norma, la clasificación de la norma como autoaplicativa o heteroaplicativa no es una cuestión en abstracto. Es una cuestión que depende también de la persona que acude al juicio de amparo. Y a esto era un poco a lo que me refería en la sesión pasada cuando yo les decía que el juicio de amparo contra normas generales no es un medio de control constitucional preventivo. ¿Por qué no era preventivo? Porque la persona que acude al juicio de amparo hace valer una afectación a su esfera jurídica de manera muy concreta. Ahora mismo vamos a ver cómo en este caso la persona que acudió al juicio de amparo no nada más acudía en su calidad de persona, sino acudía en su calidad de periodista. Y en ese sentido, esa connotación en específico, pues le permitía abrir la llave, por decirlo de alguna forma, del juicio de amparo para poder proteger sus derechos fundamentales que ella consideraba que se habían afectado con motivo de la entrada en vigor de este artículo. Vamos a continuar con el análisis de la sentencia. El artículo impugnado, visto desde la perspectiva ciudadana, desde la perspectiva de las personas, debe entenderse como una norma que impone a las personas en general una obligación de abstención, que es no hacer, la cual consiste específicamente en no obtener ni proporcionar información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas,
con un propósito muy específico: evitar que sujetos activos de un delito sean detenidos o que, en su caso, estos puedan concretar una actividad delictiva en agravio de, ya sea de un tercero en particular o de la sociedad en general. Al respecto de este análisis, la Suprema Corte, la primera sala, dijo que la quejosa sí era un destinatario de la norma impugnada. ¿Por qué? Pues porque no presentaba alguna condición de inimputabilidad, es decir, la persona podía ser sujeta de responsabilidad penal. Además, dijo que debía de considerarse que la persona en específico estaba obligada a abstenerse de obtener o proporcionar la información a que hace referencia o que hacía referencia a la norma penal. ¿Por qué razón? La Corte dijo que teníamos que tomar en cuenta, el órgano jurisdiccional que conoció de la demanda de amparo indirecto debía de tomar en cuenta que la quejosa era oficial del programa de derecho a la información en la Organización de Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Además, esta misma persona había publicado artículos periodísticos en diferentes entidades federativas, incluida la de Chiapas, que es de donde regía territorialmente la norma impugnada. Entonces, la persona que acudió al juicio de amparo formaba o forma parte de un gremio cuya actividad principal es justamente la realización de actividades que se encuentran excluidas mediante una obligación de no hacer, es decir, obtener y proporcionar información. Eso es lo que no tenía que hacer. Además, dijo que la afectación debía considerarse cualificada en un contexto adicional. ¿Qué quería decir con esto? Es que la quejosa, en el ejercicio de su profesión, se le impuso la obligación de abstenerse de obtener y proporcionar cierta información que por sus características, además, es información pública. Pues se trata de información relacionada con temas de seguridad pública y el eficiente funcionamiento de las instituciones encargadas de su cuidado. Entonces, la norma en general no se impugna en abstracto, sino que el juzgador, el órgano que conoce, o la juzgadora que conoce del medio de control constitucional, debe de tomar todos estos aspectos en cuenta. Entonces, los operadores jurídicos tenemos que tener en cuenta este cúmulo de condiciones que, si se actualizan, entonces hacen que nosotros tengamos que ver el problema jurídico de manera distinta. Hasta aquí, bueno, la parte de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Una vez que hizo esto la Suprema Corte, levantó el sobreseimiento decretado por el juez de distrito y entonces procedió a analizar los argumentos de la demanda de amparo indirecto. Cabe mencionar que, como yo igual les mencionaba la ocasión pasada, es que en este tipo de juicios, amparos contra leyes, contra normas generales, se hacen valer argumentos un poco distintos a los que normalmente se hacen valer en los demás juicios de amparo. ¿Por qué razón? Porque como las partes son una persona contra las autoridades que promulgan y publican las normas generales, pues entran ahí argumentos de democracia representativa, de estados constitucionales de derecho, digamos, conceptos o herramientas jurídicas, sociales también, políticas, pues que hacen que el juzgador tenga que ver todo en su integridad, ¿no? Digamos que en este asunto en concreto, la primera sala hizo algunos argumentos que tenían que ver con la democracia. Por ejemplo, dijo que la información cuya obtención o difusión le obliga a abstenerse a la quejosa resultaba indispensable para el escrutinio público de las instituciones.
y por tanto para el debido funcionamiento de la democracia representativa. Si los periodistas no pueden acceder a una información en específico, no porque la Constitución se lo restrinja, sino porque el poder del Estado, en este caso el legislativo y el ejecutivo en Chiapas, excluyeron del debate público toda aquella información que tuviera que ver pues con la seguridad pública y el funcionamiento de las instituciones encargadas de su cuidado. En este caso, pues la Policía del Estado y las Fuerzas Armadas. En cuanto al fondo, la primera sala sostuvo que la norma impugnada restringía el goce del núcleo esencial del derecho de acceso a la información. ¿Por qué razón? Decía que porque el hecho de que el legislador hubiese inhibido o, sí, a través de una norma general hubiese inhibido una actitud o el ejercicio propio del derecho de acceso a la información, incluso el ejercicio de una profesión como es el periodismo, creaba un efecto amedrentador. No es que no lo pudieran hacer, o sea, las personas al final del día podrían acceder a ese tipo de información, ya sea pues porque tienen fuentes dentro de las corporaciones, porque, qué sé yo, la verdad no podría enunciar todos los supuestos en los que un periodista puede hacerse de información, pero pues lo que sí es cierto es que no siempre lo hacen a través del ejercicio de acceso a la información, sino pues que tienen sus propios infiltrados, por decirlo así. Entonces, el hecho de que se inhibiera que hicieran eso, digo que se inhibiera porque en realidad podrían hacerlo, pero hacerlo traería como consecuencia que la Fiscalía del Estado, en ese entonces Procuraduría del Estado, iniciara investigaciones penales por la comisión de este delito. Entonces, hacer eso crea un efecto amedrentador, pues criminaliza la discusión pública de un fragmento de la actividad del poder público, pues que idealmente se debería ubicar dentro de la evaluación de la sociedad, como es la seguridad pública. O sea, si el derecho de libertad de expresión y de acceso a la información tiene algo que no puede restringirse en cuanto a su ejercicio, y lo digo de manera abstracta, puede ser que en casos concretos sí haya justificaciones para limitar el ejercicio del derecho, pero si no podemos acceder a información y discutir en el ámbito público sobre la seguridad pública, entonces, pues básicamente no sirve de mucho el derecho de acceso a la información y libertad de expresión. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la principal función del Estado, brindarle seguridad pública a sus ciudadanos. Con todo y que podríamos discutir si lo están haciendo bien o si no lo están haciendo bien, que esa es una discusión que no vamos a tener. Lo cierto es que no podemos, el Estado no puede extraer del debate público la discusión sobre la seguridad pública. Imagínense en qué tipo de democracia viviríamos si no podemos discutir sobre eso. No podemos evaluar la función que está principalmente encomendada al Estado. Eso dijo la primera sala. Continuó el análisis de la resolución, perdón, de la norma impugnada, aclarando cuál era la finalidad perseguida por el Poder Legislativo y el Ejecutivo al crear esta norma general. Dijo que el objetivo o la finalidad que perseguía era proteger la seguridad pública, la cual está definida, o bueno, reconocida, ¿sí?, en el artículo 21 constitucional como la función que desempeñan los 3 niveles de gobierno
y la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Bueno, pues pese a lo anterior, en la sentencia se consideró que la norma no era clara ni precisa desde el punto de vista material, porque las conductas punibles eran ambiguas. Es decir, además, la restricción no estaba orientada a satisfacer los intereses públicos. Que eso es un poco un análisis muy parecido al que se hace con el test de proporcionalidad. Es decir, si la norma impugnada, si la medida legislativa no está orientada a satisfacer intereses públicos, los intereses públicos que se pretenden proteger, eso es llamado dentro de la doctrina de la ponderación como la grada de idoneidad. En el siguiente amparo en revisión que vamos a ver, ahí voy a explicar cada una de las gradas del test de igualdad. No es el de proporcionalidad, pero es muy parecido. Pero bueno, quiero hacer el paréntesis porque en esta sentencia la primera sala no es que nunca hubiera hecho un análisis utilizando un análisis de constitucionalidad utilizando el test de proporcionalidad. Ya lo había hecho. En este caso, no sé exactamente por qué no lo hizo, pero lo que sí hizo fue, dentro de las consideraciones, utilizar argumentos propios del test de proporcionalidad sin utilizarlo abiertamente. Entonces dijo que la restricción no estaba orientada a satisfacer los intereses públicos que pretendía proteger, la seguridad pública, y que la restricción impuesta no era la que causaba una menor afectación al derecho de acceso a la información. Y eso es básicamente el análisis de la grada de necesidad en el test de proporcionalidad. No lo dijo, no dijo que estaba haciendo un análisis de necesidad, pero utilizó las mismas palabras, la misma configuración del test. Entonces, lo dejo para que si alguno de ustedes tiene curiosidad, entre a leer la sentencia y vea cómo es que aun cuando no hizo formalmente un análisis de constitucionalidad utilizando el test de proporcionalidad, sí utilizó argumentos para declarar su inconstitucionalidad. Continuando con lo que dijo la primera sala en este asunto, dijo que prima facie, que los objetivos se insertaban prima facie, los objetivos de la norma, dentro de los límites constitucionales y convencionalmente autorizados. Es decir, el interés público y el orden público. Pues dijo que existía interés de la sociedad en que las funciones que tienen encomendadas las instituciones de seguridad pública sean desempeñadas de forma adecuada y en condiciones de seguridad para sus miembros. La medida persigue una finalidad legítima, que vuelvo, esta es una grada del test de proporcionalidad, y que esa finalidad legítima correspondía a proteger la seguridad pública y permitir a las fuerzas de seguridad operar y evitar ser atacados. Hasta ahí, digamos, dijo por qué razón consideraba que la norma era inconstitucional. Inconstitucional en términos generales, porque, pues digamos, todavía no se ha ocupado de la parte, ya se ocupó de cómo es que la norma impugnada crea un efecto que inhibe, que provoca que los periodistas, un gremio en específico, se abstenga de obtener y proporcionar información. Hasta ahí. Pero la norma impugnada también hacía referencia a que esa información respecto de la cual debían abstenerse de obtener debía ser confidencial y reservada. Ahora vamos a ver cómo la primera sala analizó este aspecto en específico. Dijo que la información únicamente puede reservarse, y esto lo extrajo directamente de la Constitución, artículo 6º,
dijo que la información únicamente podía reservarse cuando su divulgación ponía en riesgo la seguridad del Estado y la seguridad pública. Cuando compromete la seguridad, la vida o la salud de cualquier persona. Esta parte no lo dice así la sentencia, pero lo extrae o está previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Es reservada, si no mal recuerdo es el artículo 113, fracción 5, que se encuentra reservado, tiene la calidad de reservada, la información que puede comprometer la seguridad, la vida y la salud de las personas. Entonces dijo así en términos generales que en esos casos es cuando se puede reservar la información. Pero también hizo referencia al principio de máxima publicidad, igual, previsto en el artículo 6 de la Constitución. Dijo que el principio de máxima publicidad admite muy pocas excepciones, por lo que cuando se está en alguna de ellas, en alguna de las excepciones, es necesario que las mismas, digamos que la actualización de esas reservas esté debidamente fundada y motivada. ¿Cómo es que ocurre esto? Pues cuando una autoridad decide reservar determinada información, no lo puede hacer en abstracto. Tiene que fundar y motivar las causas por las que considera que esa información no debe de ser entregada al público, pues porque afectan ya sea la seguridad pública o la seguridad nacional. Dicho en otros términos de la primera sala, la seguridad del Estado. Y entonces, pues no toda la información relacionada con actividades desempeñadas en operativos, en investigación, en persecución de delitos, puede ser restringida por interés público. Ya que este tipo de información, o bueno, no toda la información, pone en riesgo el orden público, los derechos de terceros, la seguridad pública, la seguridad nacional. Hasta aquí, digamos, la parte de la reserva de la información. Dijo, bueno, pues que si el legislador en abstracto reservó determinada información, pues esa reserva era sobreinclusiva porque la reserva incluía información que si bien pues pertenecía a las funciones de la seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, pues había información respecto de ese tipo más bien, había datos de esa información que no tenía el carácter ni de confidencial ni de reservada. Y entonces el hecho de que dijera que en abstracto la información de los cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas era confidencial o reservada, pues era algo que hacía inconstitucional la norma. Aquí cabe mencionar, y pues no les adelanto, pero les advierto, eso sí, que desde 2014, que fue cuando se vio este asunto, a la fecha, el Pleno de la Suprema Corte ha ido evolucionando en su entendimiento sobre la información, el derecho de acceso a la información, la clasificación de información, ya sea reservada o confidencial, y este criterio ya no, digamos que ya no estaría vigente. Para quien esté interesado o interesada, la acción de inconstitucionalidad 66-2019, si no mal recuerdo, es el precedente donde la Suprema Corte hace un cambio, un giro en su argumentación y en su entendimiento sobre el derecho de acceso a la información, que pues que hizo el cambio y ya no entiende de la misma forma que como lo estableció en esta sentencia. Ahora, ¿qué pasa con respecto al elemento de la intención? El artículo dice, o decía,
que a quien obtuviera y proporcionara información confidencial y reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, con el propósito de evitar que el sujeto activo del delito sea detenido, ahí hay un elemento de intencionalidad. La Corte analizó qué es lo que pasa con ese elemento de la intención de evitar que el sujeto activo del delito sea detenido. La primera sala dijo que ese elemento subjetivo del tipo penal, trataba sobre intenciones de actos futuros e inciertos. Es decir, cómo es que se podía probar que una persona había obtenido la información que establecía la norma impugnada con una intención en específico. Eso, dijo, son actos futuros e inciertos. Dijo que se debía tomar en cuenta la labor que realizaba la quejosa, esto es decir, que se dedicaba al periodismo, pues profesionalmente le implicaba, más bien, lo que profesionalmente implica la labor del periodismo es buscar, obtener y difundir información. Entonces, si esa información es utilizada para la comisión de un delito, pues no basta comprobar que el conocimiento de dicha información tuvo como consecuencia la comisión de aquel, porque un periodista puede buscar, obtener y difundir información con la única finalidad de hacer del conocimiento social pues las acciones de los cuerpos de seguridad pública y no con la intención de que alguna persona o ya sea que cometa un delito o que pueda evitar que se le detenga, ¿no? Porque ese es un elemento subjetivo. Entonces, pues, sobre todo cuando se trata de información de interés público, ¿no? Entonces, dijo que tipificar la intención de que la información sea usada por alguien para la comisión de un delito no solo constituye una tipificación vaga e imprecisa de imposible comprobación, así lo dijo, sino que además obstaculiza e impone requisitos de entrada al espacio público para participar en el debate público, en el centro del cual se encuentra la profesión de la quejosa. Esto es un aspecto muy importante porque la Corte entiende que hay cierta información que pertenece exclusivamente o principalmente al espacio del debate público. Y como les mencionaba antes, este es un tipo de argumento que tiene que ver con la concepción de la democracia. Si nosotros no podemos acudir al debate público con determinada información, con cierto tema, pues está minando uno de los aspectos principales de la democracia, que es la deliberación sobre aspectos de interés público. Así es como la Corte en esa ocasión entendió pues la inconstitucionalidad de esta parte en específico, que es la intención con la cual el legislador pues tipificó una conducta que era pues la de obtener y proporcionar información. Finalmente, y no solamente para no dejarlo sin abordar, también la Corte analizó la parte de la indeterminación del delito o de los delitos. ¿Qué quiere decir esto? El artículo impugnado destacaba que se impondría la pena de prisión a quien obtuviera y proporcionara información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas con el propósito de evitar que el sujeto, los sujetos activos del delito, sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva. ¿A qué parte se refería la Corte cuando estaba analizando la parte de la indeterminación del delito? A esta en la que dice que pues la información obtenida fuese proporcionada con el propósito de evitar que el sujeto activo del delito, la pregunta es, ¿de cuál delito? Porque no es lo mismo, o bueno, al menos para la Corte no era lo mismo, que la información
fuese obtenida y proporcionada a otra persona para evitar que el sujeto, que esa persona sea detenida por la comisión de un delito, por un delito de robo de vehículo o un delito de homicidio imprudencial o lavado de dinero o delincuencia organizada, qué sé yo. Entonces la Corte dijo, a ver, cuando el tipo penal se refiere a que la información que fue obtenida y después proporcionada es utilizada para que el sujeto activo de un delito no sea detenido o para que esa persona pueda concretar una actividad delictiva, pues no hubo una restricción en cuanto a los tipos o al tipo de delito que el legislador se refería, sino fue en abstracto. Luego, dijo que la referencia a que sea cualquier delito o actividad delictiva, sin hacer distinción alguna sobre la gravedad del delito, constituye o constituía claramente un tipo penal abierto. Entonces, el artículo como se encuentra definido implicaba el absurdo de que el halconeo, porque a este delito se le conocía como halconeo, las personas que se dedicaban a la delincuencia, ya sea organizada o no organizada, pues a través del halconeo obtuvieran información para, digamos, dársela a sus cómplices o qué sé yo, para que cometieran el delito o no se les detuviera. Entonces la Corte dijo que, pues, definir así, o más bien reformar así el Código del Estado de Chiapas, el Código Penal, implicaría el absurdo de que el halconeo se fomentara el apoyo a cualquier tipo de delito, aun aquellos de la menor cuantía y penalidad. Entonces, la Corte dijo, eso no puede ser así. En consecuencia, sostuvo que el artículo impugnado era inconstitucional, ya que la enunciación relacionada con la información reservada o confidencial a la que hacía referencia el artículo constituía en la práctica una obstrucción a la búsqueda de información, porque impedía que los ciudadanos tuvieran certeza sobre el debate público en el que pueden participar y porque aplicaba para cualquier tipo de delito sin importar la gravedad. Entonces, la sala entendió que para combatir el problema del halconeo, el legislador decidió eliminar de la posibilidad de discutir públicamente sobre un tema en específico, lo que hacía que fuese inconstitucional. Pues el espacio sobreinclusivo de la norma redundaba negativamente en el goce o en el ejercicio de los derechos centrales para el modelo del Estado constitucional del derecho, como es el derecho de información y libertad de expresión. La Corte entendió esto como en el derecho anglosajón, como el core speech, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta todas esas consideraciones, pues decidió declarar inconstitucional el tipo penal con la clara intención de que no se le aplicara en el futuro a la parte quejosa, es decir, que pudiera obtener y proporcionar información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, ojo, no con el propósito de proporcionarlo a un tercero para que no fuese detenido por la comisión de un delito o para que pudiera concretar una actividad delictiva, no, sino con la finalidad de que esta persona que obtuviese y proporcionara la información tuviese la oportunidad de traer este tipo de temas al debate público. ¿Por qué razón? Pues porque es básicamente uno de los aspectos fundamentales del modelo de Estado, del Estado constitucional de derecho. Entonces, a grandes rasgos, esta fue la decisión de la Corte y así fue como resolvió en este caso en concreto. Solamente para precisar, recuerden que como la norma se impugnó por su entrada en vigor, es decir, como autoaplicativa, pues no había ningún efecto en concreto, sino únicamente, digamos que la sentencia tuvo el efecto de proteger, de crear un halo de protección de la persona que acudió al juicio,
pues para que en un futuro no le pudieran aplicar el artículo, es decir, en términos concretos, para que no le pudieran iniciar una investigación por la comisión del delito de halconeo. Bueno, hasta aquí el amparo en revisión 482-2014. Espero que con esto les haya pues quedado un poco más claro cómo es que se suscita la discusión entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas, que desde mi perspectiva yo les puedo decir que todo depende de la argumentación con la que pues acuda la persona al juicio de amparo. De eso dependerá si realmente la norma puede ser vista como autoaplicativa o heteroaplicativa. Vamos ahora con el amparo en revisión 581-2012. Igual les voy a dar un poco de antecedentes. Los antecedentes generales. ¿Qué fue lo que originó el juicio de amparo? Las autoridades responsables, los actos reclamados, quién interpuso recurso de revisión, y vamos a ver el estudio de fondo lo más rápido posible para que haya más espacio para las preguntas y respuestas. Este amparo me parece que es uno, la verdad, de mis favoritos. Yo, pues me gusta de vez en cuando releerlo porque tiene un gran impacto en cómo la Corte comenzó a ver su papel de tribunal constitucional en el Estado de Derecho, en el Estado mexicano. Y en un segundo aspecto, porque a mí me gusta mucho la configuración que tiene el derecho a la igualdad ante la ley. Y este es un caso de esos. Vamos a ver qué es lo que hizo la Corte y cómo se zafó de un problema que, pues a mí me parece que sigue en la discusión y que de vez en cuando la Corte vuelve a retomar el mismo problema y se da cuenta de que quizá no puede conceder el amparo aun cuando la inconstitucionalidad de la norma es evidente. Este es el caso de una norma que fue impugnada con motivo de su primer acto de aplicación, es decir, heteroaplicativa. ¿Sí? En este caso, dos mujeres, presentaron una solicitud para contraer matrimonio ante una oficial de partes del Registro Civil de Oaxaca de Juárez. La solicitud se les negó, y entonces estas dos mujeres interpusieron una demanda de amparo indirecto. Señalaron como autoridades responsables al Congreso del Estado, al Gobernador Constitucional del Estado, al Periódico Oficial del Estado, a la primera oficial del Registro Civil y al Secretario General de Gobierno, al Secretario General de Gobierno, a la directora del Registro Civil y a la jefa de la Unidad de Oficialías del Registro Civil. ¿Cuáles fueron los actos reclamados? Como la norma se impugnó con motivo de su primer acto de aplicación, se impugnó el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca y el oficio 785, que fue mediante el cual les negaron la petición de casarlas. Igual que en el caso pasado, en la sentencia pasada, les voy a leer el artículo para sobre de ese ir analizando su constitucionalidad. El artículo 143 dice, abro comillas, el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. Eso es lo que decía el artículo. Bueno, la parte que interesa. ¿Qué pasó con respecto del juicio? Bueno, el juez de distrito dictó una sentencia en la que declaró inconstitucional el artículo impugnado. No declaró inconstitucional el artículo impugnado, declaró inconstitucional el acto de aplicación, es el oficio. Y ahora van a ver por qué, porque el derecho a la igualdad tiene una peculiaridad que realmente tiene un contraste con la conformación del juicio de amparo, con su configuración estructural. Ahora lo vamos a ver. Entonces, concedió el amparo y declaró inconstitucional el acto de aplicación porque consideró que era contrario a los artículos 1 y 4 constitucionales. Las quejosas y el Poder Legislativo y el Ejecutivo interpusieron recurso de revisión y al igual que en el otro caso, la Suprema Corte, al tratarse de una ley local, una ley estatal, ejerció su facultad de reasumir competencia originaria y conoció de este amparo indirecto. Bueno, en realidad conoció del amparo en revisión,
pero analizó los argumentos también de la demanda de amparo indirecto porque levantó la resolución del juez de distrito, la modificó. En el estudio de fondo, ¿qué fue lo que pasó? La primera sala analizó si los matrimonios entre personas del mismo sexo eran un problema propiamente de constitucionalidad. Al principio hizo un análisis de derecho comparado y se dio cuenta que este tipo de problemas en otros países se habían visto a la luz del principio de igualdad formal, de igualdad ante la ley. Se hizo una pregunta que a mí me parece que era clave para determinar pues, si había que resolver en un sentido o en otro. Y la pregunta fue si estaba justificada la distinción trazada por el legislador que impedía el acceso a la institución matrimonial a las personas homosexuales. Las dos mujeres alegaron en su demanda de amparo que el artículo 143 era discriminatorio por no permitir el acceso a la institución matrimonial de forma igualitaria tanto a personas heterosexuales como parejas homosexuales. Los argumentos hechos valer en contra de este artículo fueron más o menos en el sentido siguiente, que cuando el legislador reguló determinada figura jurídica, excluyó de su ámbito de aplicación a un cierto grupo de personas, lo cual no puede entenderse como una omisión legislativa, sino como un problema de igualdad ante la ley. En este punto quisiera referirme a cuál es la tensión que existe, porque está directamente relacionado, cuál es la tensión que existe entre el modelo que tenemos de inconstitucionalidad, nulidad y el derecho a la igualdad. ¿A qué me refiero con el modelo de inconstitucionalidad, nulidad? ¿Qué pasa cuando un órgano jurisdiccional declara la inconstitucionalidad de una norma general? Lo que hace es primero declarar su inconstitucionalidad y luego anular sus efectos en el caso del amparo respecto de la esfera jurídica de una persona. Entonces, esa es la relación. La declara inconstitucionalidad y luego anula sus efectos. Vuelvo. Cuando se trata de amparo, únicamente respecto de la esfera jurídica de una persona. ¿Qué pasa cuando una persona acude al juicio de amparo a reclamar la inconstitucionalidad de una norma porque afecta el derecho a la igualdad? Ahí va. Si una persona acude al juicio de amparo reclamando violación al derecho a la igualdad, lo que busca es que se le incluya en la norma. Es decir, que se le aplique el beneficio respecto del cual está excluido. Por eso hace valer una violación a su derecho a la igualdad. Dice, yo también debería de estar incluido en ese supuesto. Y el modelo es, si algo es contrario a la Constitución, se debe declarar su inconstitucionalidad y posteriormente su nulidad. Cuando el órgano jurisdiccional revisa la constitucionalidad de una norma a la luz del derecho a la igualdad y dice que efectivamente existe una violación a ese derecho, entonces debería de proceder a declarar su inconstitucionalidad y luego su nulidad. ¿Qué traería como efecto esto? Pues que no se puede proteger a través del juicio de amparo el derecho a la igualdad, ¿no? Porque las personas lo que quieren es que se les incluya, pero para poder ser incluidas, previamente tienen que demostrar su inconstitucionalidad. Una vez que demuestran su inconstitucionalidad, el órgano está obligado a declarar la nulidad de los efectos. Entonces, aquí esto es importante detenernos aquí porque hay dos tipos de exclusión que se pueden dar respecto de los cuales las personas pueden alegar violación al derecho a la igualdad. Exclusión tácita. Ocurre cuando el legislador crea un régimen jurídico e implícitamente y de forma injustificada excluye de su ámbito de aplicación a un supuesto de hecho equivalente al regulado en la disposición normativa. Ahora vamos a ver el ejemplo. Este es el caso del artículo que analizó la Suprema Corte. La exclusión expresa ocurre cuando el legislador establece de forma injustificada dos regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho o situaciones jurídicas equivalentes. Vamos,
a ver el artículo impugnado para ver de qué tipo de exclusión nos estamos tratando, la Corte estaba resolviendo. El artículo 143 dice, el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. Entonces, el legislador lo que hizo fue crear un régimen jurídico, el matrimonio, para un supuesto de hecho, que es la celebración de un contrato civil entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué hizo? Excluir implícitamente, porque no lo hizo explícitamente, incluir implícitamente a quienes quieren acceder a la institución del matrimonio, pero son un solo hombre y otro hombre, o dos mujeres. En este caso eran dos mujeres. Entonces, al tratarse de una exclusión implícita, lo que la Corte dijo es, a ver, en este caso, el legislador reguló una figura jurídica, fue el matrimonio, y excluyó de su ámbito de aplicación a un cierto grupo de personas, las personas que tienen orientación homosexual. Esa exclusión tácita no puede entenderse como una omisión legislativa, sino como un problema de igualdad ante la ley. ¿Por qué esto es relevante? Porque en ese momento, cuando se analizaba este asunto, 2012, 2013 más o menos, no existía la ley de amparo que ahora rige el juicio de amparo. Existía la anterior, respecto de la cual no eran procedentes, y esto fue construido vía jurisprudencial, que no era procedente el juicio de amparo contra las omisiones legislativas. Si este tipo de normas las hubiese entendido la Corte como una omisión legislativa, entonces tendría que haber declarado la improcedencia del juicio y por consecuencia su sobreseimiento. Lo que la Corte dijo es, no, esto no puede entenderse como una omisión legislativa, sino como un problema de igualdad ante la ley. Porque ahora es importante que hubiese dicho que esto es un problema de igualdad ante la ley. Porque adicionalmente, no solo era cualquier problema de igualdad ante la ley, era un problema de igualdad que parecía, al menos en un estudio superficial, que era una distinción que había utilizado el legislador con base en una categoría sospechosa. En este caso, así lo dice la Constitución, las preferencias sexuales. Ya ya sabemos que el término, digamos, correcto, el término preciso es orientación sexual, ¿no? Entonces, las categorías sospechosas se encuentran en el último párrafo del artículo 1 constitucional, que son el origen étnico, la nacionalidad, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, la salud, la religión, las preferencias sexuales, el estado civil, y dice la Constitución, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto, bueno, no vamos a entrar aquí en discusión, pero pues básicamente dice el constituyente originario, dijo, cualquier cosa que traiga como consecuencia atentar contra la dignidad humana de una persona, eso es una categoría sospechosa. Si el legislador utiliza esa distinción, esa base para distinguir supuestos jurídicos, entonces estaremos frente a la utilización de una categoría sospechosa y por tanto hay que evaluarlo con suma seriedad. La Corte lo conoce como un escrutinio estricto, ¿no? Entonces, ojo aquí, la Constitución no prohíbe el uso de las categorías sospechosas. Sí puede el legislador distinguir con base en categorías sospechosas. Lo que prohíbe es su utilización injustificada. Esto me parece que es una cuestión, sí, jurídica, pero tiene que ver más con un discurso jurídico.
¿Por qué razón? Porque yo al menos en la práctica no he visto una sola ocasión donde la Corte declare constitucional una distinción basada en categorías sospechosas. No veo ninguna razón para distinguir a personas por razón de su género, por ejemplo. ¿Qué podría justificar la utilización del género para distinguir supuestos de hecho equivalentes? Ahí hay un tema que creo que se va a ver, no sé cuándo, pero la edad, por ejemplo. ¿Quiénes pueden votar? Los mayores de 18 años, ¿no? Ahí hay una distinción basada en una categoría sospechosa y tal vez ahí sí haya razones para distinguir entre quién puede ejercer su derecho al voto y quién no. Vuelvo, la Constitución no prohíbe el uso de las categorías sospechosas, lo que prohíbe es su utilización injustificada por parte del legislador. Entonces, posterior, digamos, a que la Corte entendió que este problema era un problema de igualdad ante la ley y que además, pues, parecía que se distinguía entre hombres y mujeres, dijo, ok, pues es necesario para evaluar la medida legislativa utilizar un test de escrutinio estricto, un test de igualdad de escrutinio estricto. Hay dos tipos de escrutinios, el ordinario y el estricto. El ordinario requiere menos rigurosidad. Básicamente, lo único que le impone al legislador es que como base de la distinción, al no ser una categoría sospechosa, haya una razón objetiva para poder distinguir supuestos de hecho iguales o parecidos. Es distinto el escrutinio ordinario al escrutinio estricto porque el escrutinio ordinario únicamente requiere, como les decía, razones objetivas y no tiene pasos definidos como el escrutinio estricto. Ahora, ¿cómo es el escrutinio estricto? El escrutinio estricto de igualdad tiene tres pasos, tres gradas. Uno es la finalidad imperiosa, dos es la necesidad, perdón, dos es la idoneidad y tres es la necesidad. Es muy parecido al test de igualdad, que requiere de una finalidad constitucionalmente legítima, de una idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. ¿En qué consiste cada una de las etapas del test de escrutinio estricto? La finalidad constitucionalmente imperiosa quiere decir que debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad constitucionalmente clara e importante. Debe de exigirse que la finalidad que busca concretar la norma o la medida legislativa tiene un apoyo constitucional realmente claro. La idoneidad requiere que la medida legislativa deba estar totalmente encaminada a perseguir esa finalidad constitucionalmente imperiosa, sin que pueda considerarse suficiente que únicamente esté potencialmente conectada con esos objetivos. La necesidad, la grada de necesidad es igual a la del test de proporcionalidad, bueno, también la de idoneidad, y quiere decir que la medida debe ser la menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad constitucionalmente imperiosa, desde el punto de vista constitucional. ¿Cómo es que utilizó este test para analizar la constitucionalidad de la norma de la que estamos hablando? En la grada de la finalidad constitucionalmente imperiosa, la Corte dijo que la medida tenía como finalidad la protección de la familia. La protección de la familia está prevista en el artículo 4 constitucional e impone la obligación al legislador de proteger la organización y el desarrollo de la familia. Eso es lo único que dice la Constitución. El legislador tiene la obligación de proteger la organización y el desarrollo de la familia. Entonces, si la norma impugnada tiene como finalidad proteger la familia, entonces
es necesario o era necesario decir que la norma impugnada sí perseguía una finalidad constitucionalmente imperiosa. Grado de necesidad. En la grada de necesidad ya no era necesario para la Corte no dejar tan abstracto qué era eso de proteger la organización y el desarrollo de la familia. Tenía que, ¿cómo decirlo?, concretar la regla real que se estaba persiguiendo para entonces poder determinar si la medida legislativa impugnada estaba directamente relacionada o conectada con la consecución de ese fin. Para determinar esa regla, utilizó un precedente que fue la acción de inconstitucionalidad 2-2010, en donde el Pleno de la Suprema Corte dijo que el artículo 4º constitucional no alude a un modelo ideal que tenga como presupuesto el matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación, sino que la Constitución tutela a la familia entendida como una realidad social, lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad. El artículo 143 del Código Civil de Oaxaca no está directamente conectado con ese mandato constitucional de la protección de la familia, porque la Corte ya lo había dicho previamente. El artículo 4º constitucional no hace referencia a ese modelo ideal de familia donde solamente hay un hombre, una mujer e hijos, sino que su finalidad, y cuya finalidad principal era la procreación. Entonces, sino que la Constitución tutelaba, o tutela más bien, a la familia entendida como una realidad social. Luego, si el artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca preveía que el matrimonio era un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie, pues claramente no es una medida que esté directamente conectada con proteger la familia entendida como una realidad social. Es decir, que debe de cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes. Luego, si no había una conexión entre la medida impugnada y la finalidad constitucionalmente legítima, la familia entendida como la Corte interpretó el artículo 4º constitucional, entonces el artículo impugnado pues era inconstitucional. La Corte dijo que esta medida legislativa excluía injustificadamente del acceso al matrimonio a las personas homosexuales que estaban situadas en condiciones similares a las parejas que sí estaban comprendidas en la definición, es decir, las parejas heterosexuales. Luego, privar a las parejas homosexuales de los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implicaba tratar a los homosexuales como si fueran ciudadanos de segunda clase, porque a ciertas personas les permitía el acceso al matrimonio y a otras personas no. La norma impugnada no solamente privaba a las parejas homosexuales, sino que también privaba a los hijos de este tipo de parejas, lo cual, dijo la Corte, generaba un tipo de doble discriminación. La norma pretendía vincular los requisitos en cuanto al sexo y a las preferencias sexuales, a la orientación sexual, de quienes podían acceder al matrimonio con la finalidad de la procreación. Y eso es completamente desajustado de la realidad social. Hay personas que, digamos, forman una familia, no con la intención de procrear. Ahora mismo la generación millennial creo que es una generación que se caracteriza por esa razón. Bueno, somos una generación que nos caracterizamos por esta situación, de que pues nos hemos comenzado a preguntar como generación si realmente es necesario procrear para darle sentido a la vida, para darle sentido a nuestra familia. Entonces, el hecho de que el legislador pretendiera vincular sexo, preferencias sexuales y procreación
pues era completamente desajustado a la realidad. De modo que al no perseguir la protección de la familia entendida como una realidad social, pues eso era contrario a la Constitución y contrario a la interpretación de la Suprema Corte. ¿Qué pasó? No nada más queda como inconstitucional y ya, porque era justamente lo que les comentaba al inicio de este análisis. Si la Corte hubiese decidido que el artículo era simplemente inconstitucional y por tanto aplicar la nulidad, es decir, extraer de la esfera jurídica de las dos mujeres que acudieron al juicio de amparo, pues simplemente hubiese creado una situación más inconstitucional que la que ya tenía. ¿Por qué? Porque no solamente no les hubiese permitido el acceso al matrimonio, sino que hubiese generado un precedente que después de 5 criterios reiterados en ese momento, hubiesen declarado inconstitucional, bueno, hubiesen creado jurisprudencia y después la posibilidad de hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 143 y ahora entonces sí dejar sin el acceso al matrimonio no solamente a las personas cuya orientación era homosexual o es homosexual, sino también a los heterosexuales. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que hizo la Corte? Primero, una precisión. ¿Recuerdan que les dije que el juez de distrito únicamente declaró inconstitucional el acto de impugnación, el acto de aplicación, es decir, la negativa del juez del registro civil? Esto lo hizo porque si declaraba inconstitucional el artículo, ya no podía acudir las dos personas a que les reivindicaran la protección del derecho y entonces les permitieran el acceso al matrimonio. Por eso no lo declaró inconstitucional. Solamente declaró inconstitucional el artículo impugnado. En este aspecto, la Corte, en su sentencia, digamos, aclaró o corrigió esa incongruencia, porque no podía decirse que el artículo era constitucional y después que el acto de aplicación era inconstitucional. Si recuerdan el módulo pasado, yo les había comentado que si el artículo era inconstitucional y no admitía interpretaciones constitucionales, entonces el amparo debía concederse en contra de la norma y del acto de aplicación. Aquí la Corte hizo algo completamente inusual que pocas veces hacen los tribunales constitucionales. Solamente lo hacen los tribunales constitucionales en el mundo, pero está sujeta a una discusión tremendamente pues fuerte y con argumentos importantes a favor y en contra. Ahora mismo, no vamos a entrar a la discusión, pero ahora mismo les digo qué fue lo que hizo la Corte. Primero dijo que el artículo 143 era inconstitucional en la porción normativa que hacía referencia a la finalidad del matrimonio, que era perpetuar la especie. Eso sí, lo eliminó. Dijo, la finalidad del matrimonio no puede ser perpetuar la especie. Pero respecto de la parte donde hacía referencia a un solo hombre y una sola mujer, la Corte dijo que por esa expresión debía entenderse que ese acuerdo de voluntades debía ser celebrado entre dos personas. Así. ¿Qué hizo la Corte? Manipuló el texto. Porque por un solo hombre y una sola mujer no pueden entenderse dos personas, porque hacen referencia directamente al sexo. Pero este es el tipo de maniobra que hacen los tribunales constitucionales cuando se enfrentan a un obstáculo estructural para la protección de los derechos fundamentales. Los tribunales constitucionales manipulan el texto de la ley con la única finalidad, con el único propósito de no dejar desprotegidas a las personas que acuden al juicio de amparo. Entonces, ¿cuál fue el efecto de la sentencia? Pues no fue solo para que se les desaplicara a las quejosas en el presente y en el futuro la porción normativa declarada inconstitucional, es decir, la de perpetuar la especie, sino también que se les aplicara la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio a la igualdad. Es decir, pues que la jueza oficial del registro civil les
permitiera el acceso al matrimonio. De modo que la norma impugnada al final, una vez interpretada por la Suprema Corte, quedó en el siguiente sentido. El matrimonio es un contrato civil celebrado entre dos personas para proporcionarse ayuda mutua en la vida. En ese sentido, la Corte protegió el derecho a la igualdad y no discriminación y les permitió a las personas, una vez concedido el amparo, acceder a la institución del matrimonio sin tener que declarar inconstitucional la norma impugnada. Pues hasta aquí esta segunda sentencia. Creo que son las 6:33. Estaría bueno comenzar con la ronda de preguntas y respuestas, que seguramente habrá muchas. Y pues con gusto estoy aquí los próximos 25 minutos para responder a sus dudas, a sus comentarios. Y pues al menos por ahora esto es el análisis de las sentencias de amparo indirecto, bueno, de recursos de revisión en los que se analizaron normas generales por parte de la Suprema Corte. Sí, maestro, tenemos unas preguntas que el público amablemente ha enviado y doy lectura a las primeras. ¿Cuál es el procedimiento para que la Suprema Corte determine la importancia o trascendencia del asunto para reasumir la competencia o para atraer el asunto? Ok. Si quiere, licenciado, sí, vamos una por una, tenemos bastante correcto. Tiempo. Y Muy bien. Ok, aquí respecto de cuál es el procedimiento que utiliza la Suprema Corte, tiene ahí, por ahí, la primera sala tiene una jurisprudencia de qué es lo que se debe de entender por importancia y trascendencia. Bueno, primero doy una pequeña y muy breve explicación de cómo lo entiende, pero después les voy a aclarar cómo es que realmente funciona en la práctica. La Corte entiende que un asunto es de importancia y trascendencia cuando le va a permitir, bueno, cuando no hay precedentes, para empezar, cuando no se ha profundizado o no ha aclarado el contenido de una norma constitucional. Ese es uno de los primeros indicativos que tiene la Corte para determinar que un asunto es de importancia y trascendencia. Ahora, respecto del segundo punto, de la trascendencia, es que tenga la oportunidad de emitir un criterio jurídico que pueda ser utilizado para distintos casos a nivel nacional. Entonces, la importancia, principalmente, y yo me quedaría con esto, es que el asunto pueda permitirle a la Suprema Corte determinar el alcance de una norma constitucional. Y respecto a la trascendencia, pues que la resolución de ese caso en concreto pueda ser una referencia para el ordenamiento jurídico a nivel nacional. Eso es cómo está establecido. Ahora, en la práctica, ¿cómo ocurre? Y la Corte cada vez ha ido más entendiendo esta figura de la importancia y trascendencia a la luz de cómo lo han hecho otros tribunales a nivel internacional, bueno, en realidad de derecho comparado, porque los órganos jurisdiccionales a nivel internacional no tienen esta figura. ¿Cómo lo ha entendido? ¿Cómo lo ha ido evolucionando? Ahora, incluso con la reforma a la Constitución, puedo decir, sin temor a equivocarme, que esta es la razón en especial. En Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una facultad que se llama el certiorari. ¿Qué es el certiorari? Básicamente que la Corte determina mediante su propia política judicial qué tipo de asuntos va a conocer y qué tipo de asuntos no va a conocer. ¿Cómo es? Pues muy discrecional. La Suprema Corte ahora ha entendido esta facultad que tiene para conocer asuntos que no son de su competencia originaria a través de la importancia y la trascendencia. Ahora mismo no tengo claro cómo es que dice la reforma a la Constitución, al artículo 107, fracción 8, si no mal recuerdo, ya no hace referencia a la importancia y la trascendencia, hace referencia a otro término, pero con la intención de que la Suprema Corte cada vez conozca de menos asuntos, tenga mucha menos carga de trabajo,
con independencia del criterio que se utilice para conocer de asuntos que no son de su competencia originaria, pero con la única intención de tener sentencias de mayor calidad. Solamente para poner en contexto, la Suprema Corte de Estados Unidos, la Corte Argentina, el Tribunal Constitucional Español, al año resuelven, si no 80, 100 casos. La Suprema Corte, al menos en el año, por ejemplo, que se analizaron estas sentencias, resolvía alrededor de 9,000 o 12,000 casos al año. Entonces, ¿cuál es el método que utiliza la Suprema Corte para ejercer esta facultad y conocer de asuntos que no son de su competencia originaria? El método es ese. Digamos, la importancia es que no haya conocido no se haya pronunciado sobre el contenido de una norma constitucional en específico, y dos, que el criterio que vaya a emitir sea de utilidad para la mayoría de los órganos a nivel nacional. Ahora, eso ha evolucionado. ¿Y cómo va a ser ahora? Completamente discrecional. La Suprema Corte determinará caso por caso si ese asunto cumple con los requisitos que establece la Constitución para poder ser de su conocimiento. Gracias, maestro. La segunda pregunta es, ¿un acuerdo puede impugnarse por la misma vía de amparo contra normas? Sí, claro. Si el acuerdo aplica un artículo que la persona considera que es inconstitucional, ese es el supuesto de una norma heteroaplicativa. Se impugna la norma que sirvió de fundamento en el acuerdo para poder resolver en el sentido pues que el quejoso considera le afectó. La siguiente es, si se considera si se considera inconstitucional una disposición de la ley de amparo, ¿cuál sería el mecanismo para impugnarla? Esa es una pregunta muy interesante. Podría básicamente abordar otras 2 horas de exposición sobre el amparo contra leyes, el amparo contra normas generales, las cuales también incluyen a la propia ley de amparo. El mecanismo es el juicio de amparo. Así en concreto. La respuesta a la pregunta es, el mecanismo es el juicio de amparo. Ahora, la Suprema Corte también tiene reglas específicas sobre cómo es que se puede impugnar la inconstitucionalidad, o más bien la constitucionalidad de una norma en amparo indirecto, pero que la norma sea la ley de amparo. Al final del día, pues puedo decir que el parámetro sigue siendo el mismo, es la Constitución. La Constitución prevé el juicio de amparo y lo prevé con la única finalidad de proteger a las personas respecto de normas generales en general, valga la redundancia, incluidas las de la ley de amparo. Ahora, hasta ahora no conozco un caso en donde la Suprema Corte haya dicho que la ley de amparo es inconstitucional. Pero, digamos, ese es el mecanismo. También tenemos una más que dice, en un amparo contra una norma general heteroaplicativa, ¿quiénes son las autoridades que les reviste el carácter de tercero interesado? Ok. Creo que esto lo comenté la vez pasada. En el juicio de amparo contra normas generales no hay terceros interesados. Las autoridades que intervienen en este tipo de juicio intervienen con la calidad de autoridades responsables. ¿Se puede aplicar el principio de desigualdad y de discriminación contenido en el texto de una ley para pedir su inconstitucionalidad? Eso, si entiendo bien la pregunta, se refieren al amparo del envidioso. Lo que quieren es que no les apliquen la norma que les incluye. Pero hay toda una discusión académica sobre si el derecho a la igualdad también implica la protección al derecho a la desigualdad. Y en términos muy concretos, esta es una postura meramente personal, porque hay toda una discusión que se encarga de determinar o de discutir, por decirlo así, si el derecho a la igualdad también incluye el derecho a la desigualdad.
Mi postura es en el sentido de que si el legislador realizó determinada configuración legislativa para dos supuestos de hecho desiguales, es decir, que no debió de incluirlos en la misma norma y lo que busca el quejoso es salirse, tiene que utilizarse el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad no solamente protege que supuestos de hecho iguales sean regulados de la misma manera, sino que supuestos de hecho desiguales no sean regulados de la misma forma. Ahora, eso sí entendí bien la pregunta. Si a lo que se refiere la pregunta es si yo puedo utilizar el derecho a la igualdad para sacar a otra persona de la aplicación de la norma, eso no protege el derecho a la igualdad y el juicio de amparo no es el mecanismo para hacerlo. ¿Resulta insuficiente el interés legítimo para promover amparo contra normas generales? No, de hecho, ese fue el primer caso que vimos. El primer caso que vimos se impugna una norma general autoaplicativa a través del interés legítimo. No tenía interés jurídico la persona que promovió el juicio de amparo y pues esa fue justamente la razón por la que el juez de distrito sobreseyó el juicio y la Suprema Corte revocó esa resolución para decir que el juez de distrito tenía que analizar la procedencia del juicio de amparo utilizando el concepto de interés legítimo y después proceder al estudio de constitucionalidad de la norma general. Una más. ¿Hay algún recurso que revoque la determinación del juzgador cuando determina que es improcedente la demanda amparo indirecto, ya que se trata de una norma heteroaplicativa y no autoaplicativa? Si no mal recuerdo, sí, es el recurso de queja. Si el juez de distrito señala que es improcedente el juicio de amparo, lo desecha. Y en contra del desechamiento de la demanda de amparo indirecto, procede el recurso de queja. Sí, tenemos también cuando se determina la inconstitucionalidad de una norma y en atención con lo establecido con el artículo 1 y el principio pro persona, las autoridades administrativas pueden inaplicar una norma inconstitucional a favor del gobernado. A ver, ¿me podría repetir esa pregunta? Ajá. Cuando se determina la inconstitucionalidad de una norma y en atención con lo establecido en el artículo 1 y el principio pro persona, las autoridades administrativas pueden inaplicar una norma inconstitucional a favor del gobernado. Ok. A ver, creo que ahí hay dos concepciones que están un poco entremezcladas y voy a intentar como separarlas. Primero, si la norma ya se declaró inconstitucional, es decir, por parte de algún órgano del Poder Judicial de la Federación, las autoridades administrativas no solo pueden inaplicar la norma impugnada, las autoridades administrativas están obligadas a no aplicar la norma impugnada porque ya se declaró inconstitucional. Ahora, eso por un lado. Pero creo que la confusión está en que si porque ya se haya declarado la inconstitucionalidad de la norma, se refiere a que la norma ha sido declarada inconstitucional en otro juicio. Si eso es así, entonces esa inconstitucionalidad no protege a todas las personas en general, únicamente protege a la persona que acudió al juicio de amparo respecto al juicio en el que se declaró inconstitucional. Si la norma fue declarada inconstitucional a través de un medio de control abstracto, como es la acción de inconstitucionalidad a la controversia, entonces sí le aplica a todos. Gracias, maestro. La siguiente pregunta. ¿La categoría sospechosa depende de la interpretación del juzgador? Una parte sí. O sea, hay unos supuestos muy específicos en la Constitución, pues que son estos a los que me referí, ¿no? Las preferencias sexuales, bueno, la orientación sexual, el origen étnico, la religión, pues, ¿qué otra? El género, esos no están sujetos a interpretación. Pero respecto de la cláusula que quedó abierta en ese último párrafo de la Constitución que refiere o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de las personas, claro que eso está sujeto a la interpretación y
y pues a la aplicación dependiendo del caso en concreto. Muy bien. También tenemos otra que dice, ¿puede impugnarse en amparo contra leyes una norma por ser omisa en regular un derecho humano concreto? Omisa. Sí podría, siempre y cuando la Constitución haya obligado al legislador a regularla en determinado sentido o simplemente a regularla. Las omisiones legislativas únicamente pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto cuando se trata de omisiones, ya sea absolutas o relativas, pero de ejercicio obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución, en el momento en el que estableció, que le impuso la obligación al legislador a regular determinada norma, lo haya hecho pues diciéndole específicamente que tenía que regular sobre determinado derecho. Y el legislador no hizo nada, entonces estaríamos frente a una omisión legislativa absoluta. Si el legislador reguló, pero no lo hizo en todos los términos en los que establecía el mandato constitucional, entonces estaríamos frente a una omisión relativa de ejercicio obligatorio. Correcto. Gracias, maestro. Hay una pregunta más también. ¿Qué diferencia existe en términos de fondo y efectos de las resoluciones entre el amparo contra leyes y la acción de inconstitucionalidad? Ok, en términos de forma, las partes, ya un poco también lo había comentado la vez pasada, las partes en la acción de inconstitucionalidad y la controversia, la Constitución, artículo 105, fracción primera, establece cuáles son los actores que pueden acudir a la acción de inconstitucionalidad. Eso en cuanto a la forma. Bueno, también en cuanto a la forma podría entenderse que son diferentes porque en la acción de inconstitucionalidad se impugna una norma de carácter general en abstracto, sin pensar en ninguna situación en concreto, sin hacer alegaciones particulares y pues ya. En amparo indirecto, como lo habíamos comentado, pues es una persona que acude en una situación particular, que hace valer agravios personales y directos, así como lo dice el 107 de la Constitución, fracción primera. Ahora, en cuanto al fondo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia también tiene un aspecto muy controvertido en cuanto a su ejercicio, en cuanto al ejercicio de cómo se analiza la constitucionalidad de las leyes, porque se supone que se tiene que analizar en abstracto. Es decir, sin pensar en situaciones particulares, texto de la Constitución contra el texto de la norma impugnada. Eso en la práctica no ocurre así. Los jueces constitucionales, como nosotros aquí reunidos, pues son personas y también se ponen a pensar en situaciones en particular, ¿no? Es muy difícil hacer ese ejercicio en abstracto. Sinceramente, al menos en los casos en los que a mí me ha tocado hacer el proyecto de resolución, pues trato de abstraerme lo más posible de las situaciones particulares, solamente enfocarme en la redacción que tiene la Constitución, en extraer las reglas precisas que la norma constitucional pues contiene, y la norma impugnada así, tal cual como está escrita, sin pensar si dos personas homosexuales van y reclaman y dicen, no. Ahora, pues en cuanto al fondo del amparo indirecto, como lo comentábamos hace rato, pues todas estas variantes juegan su papel específico para determinar el análisis de inconstitucionalidad de la norma. Entonces, en términos generales, yo podría decir que por las cuestiones de forma, las partes que intervienen son distintas. Bueno, de entrada también la ley que regula el procedimiento es distinto. Y en términos de fondo, un análisis de constitucionalidad en abstracto tiene que ser así, en abstracto, y el análisis de constitucionalidad en concreto tiene que ser así, en concreto, respecto de la situación que hace valer el quejoso o la quejosa en el caso en específico. Una penúltima pregunta. ¿Existe diferencia entre la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley?
Eh, no, en términos, a no ser que sea una pregunta con jiribilla, yo creo que no. O sea, ese sería un juego simplemente de palabras. Pero es cierto que hay distintos tipos de igualdad. Hay igualdad formal, que es a la que se refiere la ley, y la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva implica otro tipo de análisis, no solamente conlleva el análisis que tiene respecto de la ley, sino de ¿cómo decirlo? Como de la estructura social. Por ejemplo, las mujeres. Las mujeres históricamente en nuestro país han sido discriminadas, han sido removidas de los espacios públicos y ahí quizá la ley sea igual para mujeres y hombres. Incluso la Constitución lo ordena. Pero lo cierto es que en la realidad no es así. La realidad es completamente distinta. Y respecto de esa situación en particular, una persona sí podría acudir al juicio de amparo haciendo valer no igualdad formal, sino igualdad sustancial. Creo que las cuotas de género un poco lo que buscan pues es revertir esa desigualdad estructural y sin entrar en detalles sobre si eso está bien o está mal, bueno, es otro tipo de igualdad que no tiene que ver directamente con la formal o la de la ley. Y la última pregunta de muchas que se han seleccionado, ha sido muy acuciosa el foro el día de hoy en formular preguntas, pero de estas, esta última dice, el estudio de fondo de una norma general, ya sea autoaplicativa o heteroaplicativa, ¿es propio de la sentencia o se puede resolver en proveído como lo es el auto que desecha la demanda de amparo? No, el estudio de fondo, el estudio de constitucionalidad es propio de la sentencia. No se puede hacer en ningún otro momento. De hecho, ese es el objetivo del juicio y tiene que hacerse directamente en la sentencia. Ahora, aquí hay algo hay algo en concreto y de hecho la Suprema Corte así lo ha establecido. Si el análisis de procedencia de la demanda o del juicio de amparo está relacionado con la materia del fondo del asunto, entonces tiene que procederse al análisis hasta la audiencia constitucional. Si la cuestión de fondo está relacionada con una cuestión de procedencia, el juez de distrito que conoce de la demanda de amparo, la jueza de distrito, no pueden desechar la demanda. Tienen que agotar todas las etapas procesales, llegar a la audiencia constitucional y en ese momento determinar si el juicio es improcedente porque se actualizó una causal de improcedencia o si no lo es, analizar la constitucionalidad de la norma. Pero en concreto, la respuesta es una cuestión propiamente del fondo. Pues, maestro, agradecemos mucho su participación hoy. Antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted agregar alguna conclusión o consideraciones finales de su acertada participación? Pues no en realidad, solo agradecerle a usted, a todos los que están en el equipo técnico que hacen posible el diplomado. Y respecto del tema que me tocó hablar, solamente les diría a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, que lean sentencias. O sea, esa será quizá desde mi perspectiva la forma más efectiva de entender el juicio de amparo contra leyes y sus reglas en específico, no solamente las que vienen en la ley de amparo y en la Constitución, sino las que se van desarrollando a través de criterios jurisdiccionales. Y pues nada, solamente desearles éxito en su evaluación y que todos la concluyan satisfactoriamente. Gracias, maestro. Pues en nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le agradecemos la invaluable participación, maestro Cristian Giovanni Sandoval Ochoa, que ha tenido en esta sesión. Estoy seguro también de que la exposición que presenciamos, de estimada concurrencia, permite a nuestra comunidad y a todos
un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y en particular del juicio de amparo. Pues antes de concluir, les recordamos que la próxima sesión del diplomado Juicio de Amparo se llevará mañana a cabo, el día de mañana, 15 de junio, con la participación de la jueza Karina Juárez Benavides, quien es titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, quien expondrá el tema cumplimiento y ejecución. En la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Agradecemos la colaboración de los intérpretes de lenguas de señas y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.